Bueno, egun on danori, eskerrik asko etortxagatik, gaur ere berriro alkarrekin gaude eta hitzaldi barri batekin. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra presencia. Estamos aquí en un marco incomparable, con Bilbao, con la capital del mundo a los pies. No se ve mucho, pero bueno, se intuye que está ahí. Y os agradezco enormemente que estéis aquí con nosotros. Hoy no está Lander, me ha dejado un poco los bártulos, pero bueno, es un honor porque además hoy tenemos la conferencia nuestra clásica, habitual ya de hace muchos años, en que hablamos de las perspectivas económicas cara a futuro, cara al año siguiente, en este caso cara al año 2026. Además, bueno, ya sabéis, Keynes tenía un pequeño ensayo que hizo cuando la Gran Depresión del año 29, que ahí habla también de las perspectivas económicas de nuestros nietos, o las posibilidades económicas de nuestros nietos, y venía a decir al final del ensayo que la economía había que dejarla en manos de especialistas y que ojalá al igual que además que la odontología, y que ojalá los economistas sean valorados también al mismo nivel que los odontólogos. No sé si hay un odontólogo en la sala, pero no decía por encima, decía al mismo nivel. Y entonces, bueno, hoy tenemos aquí a nuestros especialistas, que son ya de la casa, de toda la vida, porque llevan muchísimos años estando con nosotros, y nos van a hablar eso de las perspectivas económicas, además en 4 niveles, en el nivel mundial, en el europeo, en el español y en el vasco, cara al año que viene. Entonces, bueno, como son personas modestas, no les gusta que les hagamos una presentación muy larga y digamos toda su trayectoria, porque además también son sensatas, y si no nos quedaríamos sin conferencia. Entonces, bueno, simplemente voy a decir que hoy tenemos con nosotros a Oriol Aspas, que es el director de Economía Española de CaixaBank, benvingut, Oriol. Tenemos también a Joseba Madariaga, que es el director de estudios de Laboral Kutxa, ongi etorri, Joseba, y también de moderador, como suele ser habitualmente, pues al gran amigo Jon Barrutia, que eso sí me vas a permitir que diga 2 cosas. Hasta ahora te hemos presentado como decano, hace 5 minutos, por imperativo legal, después de batir todos los récords de decanato en mi querida Facultad de Economía y Empresa de la UPV, pues hoy te presentamos como catedrático de Economía Financiera de la UPV. Entonces, bueno, simplemente indicaros también que al final de las ponencias, de la exposición de los 2 ponentes, y del coloquio que moderará Jon Barrutia, si no hay tiempo, que seguramente no habrá porque queremos terminar por sobre 10:30, tendremos luego un café que también ahí podéis hacer pues alguna pregunta a los ponentes por si hay alguna duda por parte del público. Y ya sin más, y agradeciendo a todos vuestra presencia, pues dejo el tema en manos de los ponentes y luego le tendremos al moderador. Creo que Oriol empieza, ¿no? Venga, adelante. Eskerrik asko. Pasamos por aquí, que si no... Pues muchas gracias, Miquel. Buenos días a todos y encantado de estar con todos vosotros y vosotras un año más, este año con vistas a San Mamés, que está muy bien. A los barcelonistas, pues viniendo de este fin de semana, pues nos alegra, ¿no? Nos alegra el día. Oye, intentaré, este año me he autoprometido ser muy breve en las presentaciones para asegurar que tenemos tiempo luego para el debate con Jon. En la parte internacional, digamos, intentaré centrarme en 3 ideas, pero el hilo conductor de mi presentación será todo el rato dinamismo y fragilidad, o fragilidad y dinamismo. Para los optimistas es dinamismo en un entorno frágil, que es el título, lo he puesto en plan positivo. Para los pesimistas podría ser fragilidad en un entorno dinámico, y para los analistas es fragilidad y dinamismo, o sea, están a la par, ¿no? Pero el escenario macro y de donde sale el dinamismo y la fragilidad es en esta batalla, digamos, que ya hace unos años que ha empezado, que ahora se muestra de forma más cruda,
y que seguramente durará todavía unos años más por el liderazgo, digamos, económico mundial, tecnológico y económico a nivel mundial. Un poco hay la sensación esa de que la potencia o el país, la economía que lidere el nuevo ciclo de crecimiento en los próximos años, pues va a estar o podrá estar al frente, digamos, durante décadas, ¿no? Y ahí es donde se mueve, yo creo, la geopolítica y también la batalla económica. Y por un lado tenemos enormes inversiones por parte, digamos, de economías, de empresas, de estados, en infraestructuras, en tecnología para liderar este ciclo de crecimiento global, y por lo tanto de ahí el dinamismo, y al mismo tiempo pues tenemos la batalla que se muestra de formas múltiples y que genera esta fragilidad y estas tensiones constantes. Entonces es dinamismo y es fragilidad, y es esa tensión que nos tiene a todos un poco desconcertados. Muy bien, oye, pues empiezo, porque si no ya me enrollo, entonces no cumpliré. A veure, yo sé que me he dicho, no, es un pointer súper moderno, pero ya verás que, no, que es súper fácil. Mira ahí, y ahora ya no sé ir atrás. Aquí, vale. Oye, pues la incertidumbre, que es una palabra que ya hemos utilizado en los últimos años, pero que por ser gastada, digamos, no es presente. Veis en ese gráfico, este es un indicador que creo que ya había puesto otros años, que estos son unos algoritmos que van por las redes y miran cuántas veces aparecen palabras relacionadas con incertidumbre, ¿no? Bueno, hay distintos picos, la crisis financiera, los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York, la crisis de Ucrania, pero ¿veis el pico del final? Bueno, pues esto ha sido este año 25. Esa es Trump, la llegada a Trump y plantear la batalla arancelaria en febrero, marzo, abril, y es el spike, el repunte monumental de todos los indicadores de incertidumbre que nos tuvieron ahí a los analistas y a todos en general pues muy despistados o muy preocupados durante unos cuantos meses. Tensiones geopolíticas, tensiones arancelarias, incertidumbre sobre cómo evoluciona la tecnología. Esto es lo que está latente. Esto es lo que, digamos, nos lleva de cabeza a todos. Veis el repunte, pero los últimos meses esto se ha ido para abajo. Una vez se ha empezado a dibujar el acuerdo arancelario, ¿vale? Venimos de décadas con unos aranceles por debajo del 2-3%, y en unos meses pues, han aumentado de forma súbita y pronunciada, y parece que nos iremos alrededor del 15, 14, 16, ¿vale? Pero estamos ahí. Es un nivel de aranceles suficientemente alto como para que el presidente Trump pueda ir a sus electores y decirles, veis, yo cumplo mi palabra, he puesto unos aranceles a todo el mundo, como os prometí, pero es al mismo tiempo suficientemente bajo como para no hacer descarrilar el ciclo económico de crecimiento, ¿vale? O sea que detrás de este show mediático, de alguna manera, probablemente ha encontrado el equilibrio entre, digamos, cumplir su palabra y al mismo tiempo pues, permitir que la economía global y la economía estadounidense sigan creciendo. Hay diferencias entre países, Canadá, México, principales socios comerciales con un nivel de aranceles más bajo, aunque las negociaciones están abiertas y en Canadá hay mucha preocupación. Y hay otros países, India y sobre todo China, con nivel de aranceles mucho más elevados, alrededor del 30%. Nosotros estamos en el 15%, que es más o menos donde calculamos nosotros, cuando la batalla empezó, a principios de este año, que irían a parar. Hemos tenido la confianza, digamos, a pesar de la preocupación de que esto no escalaría más, porque al final hay unas interdependencias entre todos los países muy fuertes que limitan la capacidad de, digamos, de castigo entre unos y otros, ¿vale? O sea, a muchos países les gustaría, a Estados Unidos, desconectar del mundo y poner ahí unas barreras tremendas, pero no pueden. Y esto es un poco lo que al final limita y mucho la capacidad de negociación, de amenaza que tiene cada país. Ahí os pongo solo dos ejemplos. A la izquierda
tenéis la producción de minerales críticos. Fijaos que en la gran mayoría, si no todos, la capacidad de producción y de refino se concentra en China y los países aliados de China. ¿Sí? Todo esto son los minerales imprescindibles para producir cualquier aparato electrónico o, digamos, tecnología para paneles solares o para las energías renovables, ¿no? Entonces, a la que Estados Unidos empezó a amenazar con aranceles de más del 100% a China, y China dijo así, pues corto las exportaciones de estos minerales. Y ahí se acabó, digamos, las amenazas, ¿no? Bueno, es una interdependencia. Al mismo tiempo veis en el gráfico de la derecha la capacidad de producción prevista en los próximos años de tecnologías limpias, renovables, ¿vale? Y veis para arriba está básicamente China, que tendrá una capacidad de producción de paneles. Yo no soy experto en eso, yo ahí cojo los informes de la Agencia Internacional de la Energía, pero sí me parece espectacular. O sea, esa es la diferencia entre la capacidad de producción de paneles solares o turbinas para la energía eólica, etcétera, frente a la demanda doméstica prevista para cumplir con los objetivos de descarbonización, ¿sí? O sea, un superávit espectacular concentrado en China y un déficit y una, por tanto, dependencia espectacular, tanto de nuestra, los europeos, como también de los americanos. O sea que hay esta batalla para liderar el nuevo ciclo económico, para imponer, digamos, restricciones a los competidores y al mismo tiempo esa limitación porque todos, de alguna manera, dependemos de todos, ¿sí? Este es otro foco, digamos, de riesgo latente que nos preocupa, que es la situación de las finanzas públicas en general en los países desarrollados, pero especialmente en algunos de ellos, y este especialmente no es, digamos, los países débiles de Europa, como fue hace 15 años, sino los principales países desarrollados. Veis en la izquierda niveles de deuda pública, en la derecha niveles de déficit público. Estados Unidos, nivel de deuda pública cercano al 120%, déficit público por encima del 6%, ¿vale? Joseba seguro que os habla luego de la situación de los países europeos, pero este es otro, digamos, punto de debilidad de muchos países desarrollados. En este momento del ciclo de grandes necesidades de inversión en infraestructuras o en tecnologías, este claramente es un punto débil. Fragilidad, debilidad, pero dinamismo. Aquí tenéis indicadores, los PMI que os enseñamos cada año. Para Estados Unidos es un indicador que captura muy bien el crecimiento más en tiempo real de la economía en sector servicios y manufacturas. Por encima de 50 apunta a tasas de crecimiento positivas, ¿vale? Línea gris, Estados Unidos, claramente por encima de 50, o sea que sigue, digamos, con un crecimiento muy dinámico, tanto en servicios como también en manufacturas, y China, la naranja o verde claro, también claramente por encima. O sea que, digamos, fragilidad, tensiones, pero dinamismo por el otro lado. Este dinamismo, y vuelvo a la fragilidad, esconde debilidades importantes. Ahí veis el crecimiento de Estados Unidos, barra gris, ¿vale? Quitando lo que es inversión en nuevas tecnologías, ¿vale? En centros de datos, en software, en IA y todo eso, ¿sí? Esto es primer semestre de 2025, que es prácticamente cero, ¿sí? O sea, lo que nos dice este gráfico es que el crecimiento de Estados Unidos actualmente se apoya básicamente o exclusivamente en la inversión en IA, centros de datos, etcétera, etcétera. Detrás de esto, si no, la economía americana no estaría creciendo. Otra muestra de este dinamismo, pero frágil, es en la creación de empleo. Esto es en Estados Unidos, el rebote post-COVID, estabilidad con tasas de crecimiento muy dinámicas, pero desde principios de año, veis, ambas líneas son dos métricas distintas que se van
a valores cercanos a cero. La economía americana crece de forma dinámica, crece bastante en línea con su potencial, pero crece básicamente en inversión en capital. No genera prácticamente empleo, consumo relativamente débil, o sea, lo que hay detrás de este dinamismo es una fragilidad bastante importante y el mismo ejercicio podríamos hacer con China, que también crece de forma dinámica, 4,5%, pero por sectores hay mucha heterogeneidad. Tienes el sector inmobiliario que sigue con un ajuste o con una crisis inmensa, y esto lo hemos repasado otros años, este año no he puesto gráficos, pero este ajuste continúa y en cambio miras otros sectores más de servicios, tecnológicos y que crecen de forma muy dinámica. En el conjunto, a nivel agregado, ves cifras positivas, pero lo que hay detrás es una heterogeneidad muy grande y una fragilidad importante. ¿Vale? Termino con dos transparencias. Una es en este contexto, digamos, de dinamismo y fragilidad. Por suerte, dejamos atrás el ciclo inflacionista. El año pasado un poco ya lo constatamos y este año se consolida. Un poco la incógnita de este año en Estados Unidos, que es la línea gris, es si con el aumento de los aranceles tendríamos un repunte de la inflación y un poco lo que os decía al principio, ¿no? Trump ha encontrado, la administración Trump, la gente que hay detrás de él, supongo, este equilibrio en el que sube los aranceles, pero el impacto en la economía, y en este caso en inflación, es moderado. Con una inflación que se acerca al 3%, igual durante unos meses la tenemos por encima del 3%, pero no es el 8, 9, 10 que vimos hace unos años y por lo tanto no se carga, digamos, el ciclo de crecimiento, y la Fed, que es la línea azul, pues va bajando tipos de interés y previsiblemente seguirá bajando tipos de interés los próximos meses, sobre todo si se consolida, digamos, esa debilidad del mercado laboral y la inflación se queda en tasas moderadas, ¿vale? Entonces, si traducimos todo este cóctel en cifras, a nivel macro lo que veis son cifras OK, de crecimiento dinámico, tanto a nivel global, una tasa de crecimiento alrededor del 3%, como en Estados Unidos, una tasa de crecimiento, tanto para este año como la que prevemos para el año que viene, cercana al 2%, una China que también sigue creciendo de forma dinámica, una tasa de crecimiento entre el 4 y 4,5%, una inflación que se modera, unas condiciones financieras digamos, que se van también haciendo más holgadas, con rebajas de tipos, pero detrás de estas grandes cifras, digamos, lo que vemos y nos preocupa y tendremos que seguir de cerca es, digamos, esta fragilidad que os comentaba. Lo dejo aquí y te paso el turno a ti. Egunon guztioi, ¿se me oye? Bueno, primero, desear que no tengáis tanto miedo a los economistas como yo a los odontólogos. Pero bueno, vamos a ver si intento entrar en materia con Eurozona, en primer lugar. ¿Y qué os contaría la Eurozona? Pues básicamente, en términos de crecimiento, que es lo que estáis viendo en el gráfico que tenéis aquí, pues la Eurozona el último trimestre ha crecido un 0,2%. Esto, si lo anualizamos, es una tasa de crecimiento del 0,9%. Sería más o menos una interpretación como si durante el año creciésemos a ese ritmo, pues el crecimiento sería del 0,9%. Nos puede parecer una tasa de crecimiento baja, pero en principio está en línea con el potencial de crecimiento de la economía europea. Si miramos, sin embargo, en términos de actividad, si miramos el índice PMI que antes hemos visto para otras zonas geográficas, pues vemos que los últimos datos, incluso el sector manufacturero, que es la línea amarilla que estáis viendo ahí, pues acaba de tocar el 50, el indicador de servicios está claramente por encima de 50 y el compuesto, el índice, que es pues una especie de media de los dos, está también claramente por encima de 50, lo que indica que, bueno, pues hay actividad. Y de hecho, la semana pasada salieron los datos de avance del mes de noviembre, que yo no suelo mezclarlos con los datos definitivos, que es lo que tenéis ahí, y los datos de avance del mes de noviembre, junto con alguna otra información, como el comportamiento de la producción industrial, el último dato de producción industrial, nos hace pensar que en esta última parte del año igual incluso hay un cierto repunte en el crecimiento de la economía europea. Si estábamos creciendo el tercer trimestre en el entorno del 0,9%, es posible que este cuarto trimestre estemos creciendo por encima del 1% en tasa anualizada. Bien,
¿Y qué está pasando en términos de empleo? Bueno, pues básicamente, si miramos el mercado laboral, en el caso de Europa, pues si estamos creciendo a potencial más o menos, pues vemos que esa tasa de paro está en términos más o menos estables, estabilizado entre lo que es un 6,2 y un 6,4 desde mediados del año 2024. Prácticamente es una tasa de paro de mínimos históricos, la que estamos en estos momentos, y en términos de creación de empleo, todavía el segundo trimestre estaba creciendo el empleo a una tasa del 0,1%, es decir, hay una cierta estabilización, incluso suavización de esa tasa de empleo, y los datos del PMI también nos muestran que seguimos en expansión en términos de empleo, pero de alguna forma, como indico ahí, hay señales de moderación en lo que es el sector de servicios y estabilidad en el sector industrial. Mirando otros datos que también son relevantes para luego hablar de política monetaria, pues básicamente las últimas encuestas están apuntando a que no hay tensiones en ese mercado laboral, no hay señales de escasez de mano de obra y que también las tensiones de carácter salarial están moderándose, lo cual le deja el trabajo bastante fácil a lo que es el Banco Central Europeo, ¿no? Porque si a eso unimos el comportamiento de la inflación, si eso unimos lo que está pasando en términos de crecimiento de precios, los últimos datos están apuntando, como veis ahí, el dato de octubre es una tasa de crecimiento de los precios en términos anuales del 2,1%, es decir, cerquita de ese 2%, y lo que es el núcleo, lo que es el subyacente, está creciendo en un 2,4%. Pero bueno, yo creo que el gráfico indica claramente que estamos convergiendo a ese 2%. Sí que es verdad, y lo pongo como contrapunto, que todavía, si separamos la cesta entre bienes y servicios, lo que podemos ver es que el comportamiento entre ambos es divergente, es decir, el precio de los bienes no está creciendo, la tasa de crecimiento es 0,2%, muy bajita, pero sí que es verdad que el comportamiento del precio de los servicios está todavía pues, un tanto dinámico, creciendo al 3,4%. Aunque el gráfico no se aprecia, de todas maneras sí que se ve que suavemente va cediendo esa tasa de crecimiento, que podría ser un problema, es decir, podría ser un problema en el sentido de que si en el sector de servicios se está produciendo un incremento de precios, pues es posible también que haya un incremento de salarios y que entrásemos en una espiral, pero no es lo que en estos momentos esperamos. De hecho, el Banco Central Europeo, básicamente manteniendo esos tipos al 2%, en principio pues transmite, como digo ahí, que su política está en un buen lugar, es una traducción, ¿vale? Este es un buen lugar, ¿vale? Entonces, en principio, nosotros no esperamos, de hecho, que el Banco Central Europeo en estos momentos vaya a volver a bajar tipos. Hace un mes o así, había ciertas expectativas de que quizá todavía podría haber una bajada. No esperamos que haya bajadas de tipos y, de hecho, incluso yo me atrevería a decir que, salvo que hubiese alguna perturbación que afectase de manera importante, considero que en la primera parte del año es difícil que podamos ver bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Y quería hacer pues, una pequeña reflexión acerca del momento, aunque es un poco relacionada también con algunas de las cosas que ha comentado antes Oriol, ¿no? Una pequeña reflexión acerca del momento que estamos viviendo y la situación de la economía europea, ¿no? En el fondo, estos últimos años han sido años muy complejos y para los economistas también son años complicados porque estamos envueltos en una serie de shocks de oferta que están afectando a la economía. Normalmente los economistas estamos más cómodos cuando el shock es de demanda y los shocks de oferta son un poquito más complejos también de acabar viendo cuál es el efecto que pueden acabar teniendo en la economía, ¿no? Y me estoy refiriendo a los 4 shocks que tenéis ahí apuntados, ¿no? En primer lugar, el shock de las cadenas de suministro y la fragmentación geoeconómica. No me estoy refiriendo al problema que hubo en su momento en 2021, me estoy refiriendo más bien al problema de reconfiguración de esas cadenas de suministro a la luz de aquello que sucedió en 2021, donde vimos que la seguridad era un factor crítico y que posiblemente habría que tratar de acercar determinadas cadenas allá en las partes críticas más cerca, de alguna manera, que donde estaban localizadas en su momento. Además, esto es un tema que ha vuelto a surgir otra vez a la luz de los aranceles. Los aranceles plantean también esa dificultad, ¿no? En el sentido de que durante 2 décadas hemos vivido una estabilidad normativa y una estabilidad internacional que ha permitido que hagamos eso que nos encanta a los economistas, que es el ceteris paribus. Todo estaba constante, lo que hacíamos era diseñar unas cadenas simplemente teniendo en cuenta el coste y vamos a producir allá donde nos resultaba más barato, ¿sí? Claro,
Cuando de repente esto empieza a saltar por los aires, la cosa se complica y evidentemente esto obliga a hacer una reflexión estratégica importante a las empresas para ver cómo conseguir esa seguridad, esa resiliencia en las cadenas, en un momento donde todo se altera. Otro shock que está afectando a las economías desarrolladas es el shock demográfico. Se puede constatar claramente que hay un envejecimiento y que ese envejecimiento está afectando la fuerza laboral, en la disminución de la fuerza laboral, y evidentemente eso está afectando de lleno, está impactando de lleno en la economía europea y por supuesto qué decir de la economía vasca, ¿no? El tercer shock sería el shock energético-climático. Este shock ha afectado mucho a Europa, ¿no? Y particularmente a Alemania, ¿no? Alemania tenía esa ventaja de tener una energía barata del gas ruso y petróleo y gas ruso, y de alguna manera, bueno, pues el estallido de la guerra y el cambiar de fuente, de alguna forma el cerrar la fuente de compra con Rusia, pues les ha supuesto un shock muy importante en materia de competitividad, ¿no? Y además estamos en plena transición, ¿no? En esa transición de sostenibilidad, ¿no? Que exige pues, unas inversiones que son muy importantes, ¿no? Bueno, pues este shock particularmente yo considero que está afectando mucho a la economía europea, ¿no? Y finalmente comentaba antes Oriol que es el shock tecnológico, que este se ha aprovechado muy bien, como habéis podido ver antes en la presentación, se ha aprovechado muy bien de él la economía americana. Lo que sucede es que Europa aquí parece que pinta bastante poco, es decir, que en cuanto a lo que es todo el ámbito de la IA y la tecnología, pues en realidad los dos grandes líderes, el líder es Estados Unidos y es China, y Europa, pues de entrada pintamos poco. Bien, y dicho esto tiene unos efectos claros en lo que es la industria, que particularmente siempre en esta comunidad nos preocupa bastante, ¿no? Ahí podéis ver, en este gráfico de aquí, es la evolución del índice de producción industrial. No son tasas de crecimiento, es el índice simplemente. Y tenéis representado Francia, Alemania y la zona euro. Alemania es la línea naranja. Como podéis ver ahí, Alemania ha pasado desde más o menos 2023 hasta 2025, ha pasado el índice del valor 90 del valor 100 a valor 90. O sea que la producción industrial en Alemania es un 10% menor que hace escasamente 2 años. Si miramos Francia, que es la línea de arriba, lo que vemos es, alguien diría, joder, pues hay una cierta estabilidad en la línea de arriba. Si tirásemos más atrás, en estos momentos la producción industrial francesa está por debajo de lo que producía en 2019. Es decir, estos problemas están afectando a la industria europea. Y si miramos a las ventas de la industria europea, que serían las exportaciones, lo tenéis en la gráfica de al lado, lo que podemos ver es, los rectángulos amarillos son las exportaciones dentro del área, ahí todavía hay una cierta actividad, pero las exportaciones de cara afuera del área, pues ya veis que el primer trimestre, donde seguramente nuestros clientes adelantaron compras por efecto de estos aranceles, el primer trimestre fue positivo, pero básicamente el segundo trimestre empatamos y en el último estamos ya en zona de decrecimiento. O sea que está impactando claramente estos shocks, están impactando claramente lo que es la industria y en las exportaciones. Y por terminar simplemente viendo los dos grandes países, Francia y Alemania, he seleccionado una transparencia que define un poco la situación, esto es un poco subjetivo, esto es Alemania, ¿vale? Y he elegido, lo que estáis viendo en los gráficos son series temporales muy sucias, o sea que son series temporales que no les he hecho ningún tipo de tratamiento estadístico, lo único que he hecho ha sido luego calcular la media de 2 periodos. La serie naranja que estáis viendo ahí es la producción de coches. Y en el gráfico que tenéis a vuestra izquierda, lo que estáis viendo como serie verde es la exportación de coches. Y he elegido el periodo hasta 2019 y a partir de 2022, 2023. Lo que estáis viendo ahí son las medias, esas rayas que veis ahí. Pues fijaros, si veis en este gráfico estáis viendo que la producción de coches producidos en Alemania, o sea, lo que estamos viendo son coches producidos en Alemania y exportaciones de fábricas alemanas, eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, pues lo que estamos viendo ahí es que la producción de coches ha caído un 25% desde antes de la pandemia y la exportación de coches también ha caído un 25%. Si miramos el gráfico de al lado, lo que estamos viendo es, aparte de la producción, que vuelve a ser la misma serie que en el gráfico de la izquierda, estáis viendo la matriculación de vehículos que se hacen en Alemania, que evidentemente son de vehículos alemanes
y no alemanes. Bueno, pues ya veis que la matriculación, sin embargo, ha caído un 15%. Bueno, ¿cómo podemos explicar esto? Pues, hombre, es difícil hacerlo desde aquí, pero también es posible que tengamos que pensar que en Alemania están comprando coches importados, ¿no? Bueno, por lo tanto, ya estáis viendo el impacto que esto tiene en Alemania. Por aquí, esto lo dejo para que lo veáis luego vosotros si queréis. Aquí tenéis una pequeña tabla donde he elegido algunas de las líneas que apuntaba Mario Draghi en su informe y he seleccionado cuáles son aquellas que están impactando claramente en Alemania. Bueno, pues en principio la brecha de productividad, es decir, el problema de productividad lo tenemos en Europa claramente. Eso va a ser un factor que afecta en general a la economía europea, por supuesto a Alemania y también después a Francia, que veréis una tabla similar. Y en el caso de Alemania hay tres elementos que les he puesto como que están afectando también mucho a la economía alemana. Uno es la dependencia energética externa, ya lo hemos comentado antes, es decir, el hecho de que hayas dejado de conseguir ese gas barato, pues o gas o energía barata, es un elemento que está afectando muy mucho a la economía alemana, que además cerró las nucleares en 2023, y a pesar de que efectivamente ellos tienen un plan para tratar de conseguir que el 80% de la energía eléctrica venga por la vía renovable para 2030, lo cierto es que hay un riesgo muy claro de desindustrialización. Por otro lado, Alemania tiene un problema demográfico muy claro también, tiene una demografía bastante adversa y finalmente es cierto que desde hace muchos años, con esa regla que ellos tienen del gasto, les ha impedido hacer inversión pública y ahí también tiene un déficit claro. Es verdad que ahora el plan de Merz, que seguramente es uno de los elementos que también ha actuado en la mejora de los indicadores a última hora del año, empecemos a notarlo a partir del próximo curso. Y en cuanto al segundo país importante, Francia, pues lo que os he puesto aquí, lo que estáis viendo básicamente es, según AMECO, según la base de datos de la Comisión Europea, ahí estáis viendo la proyección que hace AMECO de déficit y deuda pública de Francia. Francia tiene un problema de cuentas públicas muy claro. Parece que en los últimos tiempos se ha suavizado, pero hace un mes y medio estábamos viviendo pues, unas tensiones de carácter político muy relevantes, ¿no? Si miramos el caso de Francia, vuelve a tener un problema en la parte alta de productividad, igual que el resto de Europa. Sin embargo, la dependencia energética no es tanto problema, ni la parte demográfica es tanto problema en el caso de Francia. Sí lo es el hecho de que está perdiendo base industrial, el peso que tiene el valor añadido bruto industrial alcanza en estos momentos más o menos un 11%, y como hemos visto antes, la producción industrial desde 2019 pues, ha caído claramente. Y por otro lado, también es cierto que tiene otro problema de fragmentación normativa y de cierta burocracia. Resumen, Europa crece al potencial, controlados los precios, con un mercado laboral que podríamos decir que está más o menos en equilibrio. Muy bien. Todo tuyo. Venga, tomo el relevo y nos vamos a España. Me ha gustado mucho eso de la lucecita y tal, A ver, ¿verdad? Cámara. Vale, España. España va bien. La foto de la izquierda es la que dedicó el The Economist a España hace unos 15 años, ¿no? Me caía la S y solo quedaba el miedo, ¿no? Y de la derecha, pues algo que he encontrado en las redes y que me hizo gracia, porque realmente pues parece que ha vuelto a su sitio, España, y que está creciendo de forma muy dinámica. En el caso, cuando íbamos diciendo fragilidad, dinamismo, debilidad, riesgos, tensiones, dinamismo, en el caso de España, la verdad es que las cifras, o de la economía española, están saliendo muy bien. Veis en la derecha, esto es el crecimiento acumulado desde antes de COVID, y España está en el 10%, que es una cifra muy remarcable, creo, y aún más remarcable cuando la comparas, digamos, con los principales países europeos, ¿no? Veis, Alemania, señalaba Joseba, pues, no ha crecido, o sea, en neto desde 2019 no ha crecido. Eurozona un 6,4%, bueno, la diferencia con las cifras que está mostrando la economía española es remarcable, que de hecho son similares o comparables a este 12% de Estados Unidos, o está más cerca, digamos, del dinamismo de Estados Unidos que de la debilidad de muchos países de la eurozona. Entonces, en el caso de la economía española, el mensaje me parece muy claro, que es dinamismo. Repasaremos
algunos indicadores que muestran que este dinamismo continúa aquí. Compartiré algunas transparencias también con algunas ideas que a mí o a nosotros en CaixaBank Research nos dan, digamos, la confianza de que es muy probable que este ciclo expansivo, yo creo que podemos o debemos hablar claramente de ciclo expansivo en la economía española, es probable que dure unos años más, porque hay las bases, digamos, para que esto suceda. Y para que no quede un mensaje naif, pues también pondré algunas transparencias de los riesgos internos que podrían, digamos, tensionar o frenar este ciclo expansivo, ¿no? PMI, que es el indicador que siempre os enseñamos con Joseba, que os decimos, ¿no? Por encima de 50 crecimiento, veis en el caso de la economía española cómo se ha mantenido fluctuando, pero claramente siempre, casi siempre, por encima de 50 los últimos años y los últimos meses incluso repuntando. ¿Verdad? Esto que no. ¿Veis? Aquí. Los últimos meses repuntando. O sea que cifras positivas. Y las de mercado laboral también, la verdad, que siguen muy dinámicas. Aquí si vamos al siguiente, ¿veis? Aquí. Qué dominio. Pam. Esto es variación mensual. Los últimos datos, octubre y noviembre, estamos hablando de los mejores octubres, del mejor octubre en la serie histórica, si quitamos el octubre pospandemia, el rebote que hubo. O sea, el mercado de trabajo, la generación de empleo continúan creciendo a un ritmo muy, muy dinámico. Y lo que tenéis en el gráfico de la izquierda, esto es el consumo. Esto es con los datos internos de CaixaBank, un indicador que ya he compartido otros años, a partir del gasto realizado con las tarjetas de CaixaBank o las tarjetas no de CaixaBank en los TPVs de CaixaBank, pues generamos, digamos, o sumamos y la variación interanual y tienes el crecimiento, una proxy muy buena de lo que está haciendo el consumo en España. Sabéis que este indicador lo tenemos disponible en la página web y lo vamos actualizando, que está para España, pero también está para Euskadi, y por distintas categorías, etcétera, ¿no? Y veis, digamos, que sigue creciendo de forma muy, muy dinámica, por encima del 3% en el 3T, un 3T que flojeó un poco, ¿no? Durante el verano, os tenía un poco despistados, pero las últimas cifras, la verdad es que va muy bien. Aquí tengo muchos indicadores ahí por categorías y tal, os enseño solo algunas. Veis aquí, lo desagregamos por sectores y subsectores. La barra azul es el promedio de los últimos 2 años, la gris del primer semestre de este año y la naranja es el último mes, es octubre. Veis que el gasto en primera necesidad, ¿verdad? Aquí, pam, pam, es, digamos, de los que más crece, por encima del 5%. Este es el que yo siempre miro, ocio y hostelería, que también, digamos, sigue creciendo de forma dinámica, con un repunte muy interesante el último mes, cultura y espectáculos por encima del 2%, restauración por encima del 6% el último mes. Digo que es el que siempre miro porque, digamos, son series, como son de alta frecuencia, un poco erráticas, pero si esto crece, digamos, es probable que, digamos, sea un buen síntoma, ¿no? Porque si las cosas se tuercen, lo primero que vamos a recortar es en restaurantes o es ir al cine o al teatro, ¿no? Y esto sigue creciendo de forma muy dinámica. Otra cosa que me llama la atención es esto de aquí, que es muebles y decoración, que veis el repunte que está experimentando los últimos meses, los últimos trimestres. Yo creo que esto está muy ligado, digamos, a la aceleración del sector inmobiliario. ¿Vale? Ahí tengo muchos más, pero me los salto porque si no, no terminaremos, pero si lo queréis ver, la presentación yo siempre la mando a DIPE y está a vuestra disposición. Esta es una transparencia que ya proyecté el año pasado. A los que vinisteis y os acordáis, esto ya estaba el año pasado y la he dejado porque realmente las bases, digamos, cuando lo analizábamos el año pasado, yo os decía, esto va bien y tiene pinta de que va a seguir yendo bien, por estos motivos, y siguen siendo los mismos, siguen siendo un poco los mismos, ¿no? Una situación financiera, tanto de familias como de empresas, muy sólida y que, por lo tanto, digamos, le da a este ciclo de expansivo un recorrido importante, una diversificación sectorial también muy importante, y esto es algo que no se ve tanto en la calle, mix energético, demografía y base exportadora. Base exportadora lo hemos hablado otros años, demografía yo creo que también, si queréis, me centro en los primeros 3. Salud financiera, que el año pasado esto no lo enseñé,
Me refiero sobre todo a, fijaos en el gráfico de la derecha, tasa de ahorro de los hogares, alrededor del 13, cercano al 14%, alrededor del 13%, ¿sí? O sea, a pesar de este contexto tan difícil, a pesar de, digamos, todas las debilidades, todos los riesgos, la tasa de ahorro de los hogares se sitúa, normalmente tenemos como referencia 7, 8, 9%, digamos, estas cifras serían los valores de equilibrio con los que trabajamos los economistas, pues está muy por encima. Muy por encima aumentó porque aumentaron los tipos de interés, por la incertidumbre, pero a medida que esto se vaya normalizando, como esperamos que pase en los próximos años, esto, digamos, es un apoyo muy importante para que el consumo de los hogares siga creciendo. Y además, fijaos en el gráfico de la derecha, ahí tenemos niveles de deuda, 43% del PIB en el caso de los hogares en España, claramente por debajo de los niveles de deuda de los hogares de la eurozona, claramente por debajo de los elevados niveles que tuvimos hace 15 años, ¿no? O sea, es, digamos, una situación financiera del sector privado, hogares, pero también veis en el gráfico de empresas, digamos, que le da mucha solidez a este ciclo expansivo y, por lo tanto, un recorrido muy importante. Otro elemento que me gusta, o creo que es importante destacar, es la diversificación sectorial. O sea, estas cifras de crecimiento, 10% acumulado desde 2019, no vienen de 1, 2, 3 sectores, ¿no? Y normalmente en los periódicos lo que se resalta es turismo, ¿no? Porque eso es lo que vemos por la calle. Pero es el conjunto de la economía que va bien. Esto veis en el gráfico, lo que es vamos subsector por subsector, mirando los distintos indicadores y pintamos de un colorín, digamos, distinto en función de si están por encima o por debajo de su tendencia a largo plazo, del promedio histórico, ¿sí? No, pues la naranjita es, oye, todos los indicadores de todos los sectores, o de la gran mayoría, o proporción de sectores, están en situación de debilidad, por debajo del promedio histórico. Azules es en expansión, por encima del promedio histórico, ¿no? Y veis las fluctuaciones, pandemia, crisis energética, ¿y dónde estamos ahora? O los últimos trimestres, una situación en la que hay una amplia mayoría, más del 60% de los sectores, con indicadores por encima de su tendencia a largo plazo. Te da también, es otra muestra, si queréis, de esta solidez, robustez, amplitud del ciclo expansivo actual, que no nos viene de un sector concreto. Hay algunos que evidentemente van mejor que otros, pero es bastante generalizado, como veis en este gráfico. Y tercer elemento en el que me quería detener, un poco ha salido también en la presentación de Joseba, es en el mix energético. Joseba os contaba que la crisis energética, la guerra en Ucrania, la crisis energética derivada de esto ha afectado muy negativamente a algunos países europeos. Los precios de la energía en general han aumentado, pero en España han aumentado bastante menos de lo que ha pasado en nuestros principales países competidores europeos. Esto es lo que veis un poco en el gráfico de la izquierda, este aumento del precio industrial de la electricidad, generalizado por países, pongo aquí zona euro y Alemania, pero en España menos, ¿sí? Estamos hablando de que si antes de, digamos, esta crisis energética, antes de la pandemia, los precios de la energía en España eran 20-30% más caros que lo que tenían nuestros competidores, a día de hoy son un 20-25% más bajos en términos relativos, aunque en términos absolutos han aumentado, en términos relativos ahora son más bajos que respecto a nuestros competidores. ¿Sí? Y esto explica el por qué, mientras en Alemania vemos caídas de la producción industrial o del VAP industrial muy importante, en España vemos aumentos muy importantes, ¿vale? Venimos de unos años en los que el peso de la industria se reducía, hace 10, 15 años, mientras que en los últimos años, de hecho, está aguantando, incluso aumentando en algunos subsectores, ¿vale? El VAP industrial, desde prepandemia, ha aumentado el 10%. Y ha aumentado especialmente en aquellas ramas industriales que son más intensivas en energía, ¿sí? Porque es las que han ganado más competitividad respecto, digamos, a nuestros principales competidores, que se les han encarecido más los precios. Bueno, me salto tema demográfico.
y exportaciones y tres reflexiones finales, dos sobre riesgos y una sobre perspectivas. Veis aquí déficit de vivienda, situación finanzas públicas, tensiones comerciales y productividad. Yo creo que son los principales elementos a tener en el radar a seguir los próximos trimestres, años como elementos de potencial debilidad para la economía española. Situación inmobiliaria seguramente es la que hay que seguir más de cerca. Tiene dos derivadas, la social y la económica. A nivel social nos preocupa mucho el aumento del déficit de vivienda que se ha producido en los últimos años, ¿vale? Veis en el gráfico de la derecha en azul la creación neta de hogares y en gris, espera, la linterna esa, veis aquí, pam. Y en gris los visados de obra nueva. ¿Vale? La diferencia, de alguna manera, es la línea negra, que es lo que nos permite estimar por dónde podría seguramente andar el déficit de vivienda. Bueno, pues desde 2021 estimamos que es más de 500.000 el déficit de vivienda que se ha acumulado. De hecho, en las publicaciones más técnicas damos un rango que va de 500.000 a algo más de 700.000 viviendas. Entonces, son cifras muy altas y que dado el ritmo de crecimiento de obra nueva que estamos viendo y de demanda, a corto plazo no parece que esto se vaya a reducir, sino que probablemente igual aumenta un poco más. El resultado de esto es el gráfico de la izquierda, que son las presiones en los precios de la vivienda y las dificultades crecientes de acceso a la vivienda, especialmente para los colectivos más vulnerables, especialmente en las grandes ciudades, ¿no? Un tema, sin lugar a dudas, a seguir de cerca en los próximos años. Otro elemento que también seguimos de cerca es la situación de las finanzas públicas, no tanto por la situación de las finanzas públicas en España, sino por el contexto internacional. Yo os enseñaba antes la delicada situación de Francia, Reino Unido también vamos a estar en una posición delicada, Estados Unidos, ya os enseñé antes también, elevados niveles de deuda y de déficit, con una trayectoria de deuda creciente. Afortunadamente, lo que vemos para España es un déficit que se va reduciendo de forma sostenida. Seguramente este año tendremos una sorpresa positiva en forma de una reducción más importante del déficit de la que todos los analistas estamos contemplando, porque las últimas cifras de recaudación especialmente están saliendo muy bien, y en este contexto pues lo que vemos, y es el gráfico de la derecha, es que la sensibilidad de la prima de riesgo de la deuda española respecto a la italiana o respecto a la francesa se ha ido reduciendo con el tiempo. O sea, los inversores están discriminando positivamente a favor de la deuda española, mientras que la deuda italiana y la francesa, pues la preocupación va aumentando. En nuestro caso, la prima de riesgo, que ya se sitúa cerca de los 50 puntos básicos y es menos sensible a lo que pasa afuera. Por lo tanto, en este contexto creo que es una muy buena noticia, ¿no? Y termino con una transparencia un poco con las cifras de crecimiento. Para este año esperamos un crecimiento del 2,9%, que es una cifra, esto no lo miré, pero estoy convencido de que bastante superior a la que, a la previsión que compartí el año pasado con vosotros. La sorpresa ha sido mayúscula, y más aún teniendo en cuenta las sorpresas negativas, en el contexto internacional que hemos tenido. Por lo tanto, un muy buen 2025, y en principio para el año que viene también esperamos un crecimiento bastante dinámico. Prevemos un 2,1%. Aquí en el gráfico de la izquierda veis, esto es como la descomposición del crecimiento, ¿no? Sin shocks, en un mundo sin shocks, pues tendríamos un 1,6, pero sobre este 1,6, pues los fondos europeos estimamos un apoyo al crecimiento de algo más de medio punto, factores demográficos, un apoyo de alrededor de medio punto, la rebaja de los tipos de interés de los últimos trimestres creemos que seguirán apoyando el crecimiento, con un apoyo al crecimiento de 0,3, energía, tasa de ahorro, todo un séquito de elementos que apoyan a un crecimiento relativamente elevados. Obviamente, pues, la incertidumbre, los aranceles, hay otros factores que nos juegan en contra, y valorándolos todos juntos nos llevan a este 2,1. El gráfico de la derecha un poco os muestra esta incertidumbre alrededor de esta cifra 2,1, con elementos que podrían llevarnos a un crecimiento algo superior, pues, una reducción más rápida
de la tasa de ahorro, esto tendría un impacto directo en el consumo. Si al final el BCE bajara un poco más los tipos de interés, algo que ahora no está encima de la mesa, pero se ha barajado en los últimos meses, también sería un punto de apoyo adicional. Pero en contra, realmente, la incertidumbre, tensiones en el sector inmobiliario, etcétera, pues podrían jugar en contra, ¿no? Balanceando un poco todos estos riesgos, pues nos quedamos en el 2,1 y ojalá el año que viene pues podamos volver a hablar de sorpresas positivas. Os dejo aquí y terminamos con Euskadi. Tomás. Vale, pues pasamos a Euskadi. Y bueno, pues por hacer un resumen rápido, en principio, pues diríamos, hombre, ni tan bien como Estados Unidos o España, sí, pero tampoco tan mal como Europa, estamos ahí en medio, sí, o sea que más o menos aquí lo que tenéis es, en los gráficos estáis viendo datos del segundo trimestre, todavía el tercer trimestre ha salido el avance del PIB, pero no tenemos desglosados ni por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda. ¿Qué veíamos en el segundo trimestre? Bueno, pues un crecimiento trimestral del 0,5%, si no recuerdo mal, en el caso de España creo que fue un 0,8%, bueno, pues aquí un 0,5%. ¿Y por qué crecemos? Bueno, pues por la parte interna de la economía, básicamente estamos creciendo por el lado de la demanda, fundamentalmente por consumo e inversión, en el caso del segundo trimestre, y por el lado de la oferta, los dos grandes sectores que están aportando crecimiento son el de la construcción y el de servicios. Fijaros, sin embargo, que la industria está pues, prácticamente plana, con tasas de crecimiento del 0,1%. Con una diferencia importante con respecto al caso de la industria española. Luego igual podemos ver alguna explicación a por qué está pasando eso, por qué nuestra industria está comportándose peor que la española. Dato del tercer trimestre, bueno, pues la tasa de crecimiento trimestral ha sido el 0,4%, o sea, el 0,5% del trimestre anterior, hemos pasado a un 0,4%, ¿vale? Y en términos interanuales estamos en un 2,2%. Bueno, básicamente lo que estamos es una sección, yo diría, de estabilidad en el crecimiento y en principio todo apunta a que este crecimiento puede llegar a ser sostenido, es decir, que obviamente podría haber problemas si surgiese algún tipo de debilidad o algún tipo de shock negativo, pero en principio la sostenibilidad de este crecimiento parece que puede estar relativamente garantizada, bueno, por el hecho de que, bueno, si miramos al mercado laboral, pues hay creación de empleo. En el gráfico de la izquierda estáis viendo las líneas naranjas, son las tasas de crecimiento de los afiliados, y las líneas verdes son las tasas de caída de los parados registrados. Si miramos las cifras, el último dato de afiliación lo tenéis justo aquí debajo, estáis viendo que en estos momentos tenemos más de 1.030.000 afiliados, cerquita de máximos históricos, y si miramos cuántos parados registrados, pues básicamente tenemos 107.000, y además las cifras de caída en tasa interanual es del 0,8% y los afiliados un crecimiento del 1,1%. En definitiva, un mercado laboral que está funcionando bien. Si miramos los salarios, el último dato de crecimiento, el de septiembre, los salarios han crecido un 3%. Digo ahí que es por encima del IPC. No es cierto porque la tasa de IPC del mes de septiembre ha sido, si no recuerdo mal, del 3,2%, pero a lo largo del año los salarios han estado creciendo más que los precios. Por lo tanto, ese es también otro elemento que puede seguir apoyando a lo que es esa fortaleza, a la fortaleza de la demanda interna. Y nuestra tasa de paro, pues como veis ahí, está en un 7,13%, pues una tasa de paro muy acotada, seguramente de las más bajas de España, sin duda de todas las comunidades autónomas, si no la más baja. Y siguiendo con lo bueno, pues lo bueno lo tenemos en el sector de servicios, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el sector de servicios aquí tenéis como dos secciones. Por un lado, el índice de ventas de grandes superficies, que como podéis ver aquí, lo que he hecho ha sido no analizarlo por trimestres, simplemente lo que he hecho ha sido analizar lo que va de año comparado con el mismo periodo del curso previo. Y como veis ahí, pues las tasas de crecimiento son del 0,7% y si dividimos esas ventas entre alimentación y resto, pues estáis viendo que las tasas de crecimiento son 0,609, o sea, hay un dinamismo. Exactamente lo mismo sucede en el caso del turismo, ¿no? Tanto las entradas como las pernoctaciones han tenido unas tasas de crecimiento, como veis ahí, el año 25, superiores al 4, casi prácticamente del 5% en ambos casos. Y el índice, la cifra de negocios del sector, muestra en lo que va de año también una tasa de crecimiento del 6%. Eso es dinamismo de la parte interna de la economía.
línea, es decir, el sector de servicios, el mercado laboral, el consumo son o forman una especie de tridente que de alguna forma están dotando de esa fortaleza. Vamos ahora, si queréis, a la parte un poco más complicada. La parte más complicada la voy a dividir entre exportaciones y sector industrial. Empiezo por las exportaciones, por lo que vendemos. En esta transparencia, esta es una transparencia de contexto, que veamos qué vendemos y a dónde vendemos. Básicamente nosotros lo que vendemos son bienes de equipo, el 50% de lo que exportamos son bienes de equipo, que en el fondo se pueden dividir en dos conceptos, máquinas y aparatos y material de transporte. Máquinas y aparatos un 20%, material de transporte un 30%. Y por otro lado tenemos otro apartado, otra sección arancelaria que son metales comunes y sus manufacturas que suponen un peso o tienen un peso del 20% en el total de nuestras exportaciones. O sea, el 70% de lo que vendemos son bienes de equipo y metales, ¿vale? Si queremos relacionarlo de manera general con aranceles, metales vamos a asociarlo al 50%, no en todas las rúbricas será así, ¿vale? Y bienes de equipo vamos a asociarlo al 15%. Vámonos ahora a quién vendemos. Eso es lo que tenéis en la otra figura. Pues básicamente ahí tenéis los 5 países que suponen la mitad de nuestras exportaciones. Alemania y Francia un 15%, y luego hay 3 países que tienen un peso del 6%, que serían Reino Unido, Italia y Estados Unidos. A los 3 les vendemos el 6%. Vale, visto esto, que son elementos de contexto, vámonos ahora a ver qué es lo que ha pasado en el conjunto del año. Aquí tenéis las diferentes secciones arancelarias, pero en primer lugar, 2024, ¿qué pasó? Pues en 2024 ya hubo una caída importante en el conjunto del año, una caída importante en las exportaciones, una caída del 5,4%. Y en lo que va de año, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues en lo que va de año seguimos cayendo, ha caído un 3,6%, o sea que en principio pues diríamos que no va bien. No estamos vendiendo menos que el año pasado, que ya fue un año malo. Si miramos por secciones arancelarias, seguro que no leéis lo que aparece justo aquí debajo, pero no pasa nada. Fijaros la dirección de los rectangulitos, son todos negativos prácticamente, por lo tanto, pues casi todas las secciones arancelarias se están comportando relativamente mal. Pero las relevantes, las que suponen un 70% de nuestras exportaciones, son las que están en este recuadro. Y ahí podéis ver que en el caso de los metales, en lo que va de año, hemos vendido un 6,2% menos, y sin embargo en bienes de equipo hemos tenido un leve repunte del 2,6%, fundamentalmente asociado al comportamiento del material de transporte, que como podéis ver ahí ha aumentado un 4,5%. ¿Vale? Pero lo cierto es que ese repunte de los bienes de equipo, que recordemos suponen el 50% de nuestras exportaciones, no ha sido capaz de ganar a todo lo negativo que tenemos a su izquierda. Por eso hemos caído en lo que va de año un 3,6%. Si lo miramos por trimestres, que también tiene su interés, ¿no?, para ir viendo qué ha provocado todo este entorno que hemos vivido con las exportaciones y los aranceles y demás, tenéis 2 gráficos aquí. En este primer gráfico estamos viendo las exportaciones totales, el comportamiento trimestral que han tenido. El primer trimestre hubo dinamismo, hubo crecimiento en las exportaciones, lo cual podemos asociarlo, si queréis, a eso del adelantamiento de compras por parte de nuestros clientes, pero a partir del segundo trimestre ya empiezan las caídas hasta el punto de que la caída del tercer trimestre, que está completo, por cierto, los datos salieron la semana pasada, ha sido del 9,8%, es una caída, digamos, que relevante. Y si ya queremos mirarlo por diferentes por aquellas rúbricas que suponen el 70% de lo que vendemos, pues fijaros que en el caso de metales el primer trimestre fue bueno, pero luego los 2 trimestres han sido de caídas consecutivas muy relevantes, y en el caso de bienes de equipo los 2 primeros trimestres han sido positivos, pero sin embargo en el tercero ya ha habido una caída del 8,4%, una caída muy importante. Y aquí tenéis las exportaciones a Estados Unidos. Solamente mirad los totales, que los tenéis en el rectángulo, y ya veis que todas son negativas. Es decir, los 3 trimestres hemos vendido mucho menos que en los trimestres consecutivos del pasado año. Y vamos a pasar ahora al sector industrial. Obviamente, si os plantease el juego de qué creéis que ha pasado con la industria después de lo que hemos vendido, pues todos vais a decirme, pues no muy bien, porque el valor añadido bruto ha sido pequeño, hemos vendido poco, pues supongo que el comportamiento no habrá sido muy bueno. Bueno, aquí tenéis la producción industrial, que es la variable que tenéis analizada en las siguientes transparencias. La primera gráfica es una gráfica que yo creo que es interesante, porque es importante que veáis cuál es el peso que tienen
por destino económico los bienes en nuestra producción industrial y en el caso del conjunto del Estado. Fijaros que en nuestro caso los bienes intermedios suponen el 50%, tienen un peso del 50% de nuestra producción industrial y los bienes de equipo un 30%, o sea, el 80% de lo que producimos o de lo que se recoge en ese índice son bienes de equipo y por otro lado bienes intermedios. Y sin embargo, pues tenemos mucho menos peso en el resto de bienes. En el caso de España, en bienes de consumo tiene un peso del 25%, nosotros 12%, y la energía tiene un peso del 18%, nosotros 9%. Estos elementos son también elementos que explican un poco ese comportamiento diferencial. Lo que otros años nos ha beneficiado en este entorno nos está de alguna manera perjudicando. ¿Y qué es lo que estáis viendo ahí? Bueno, pues estáis viendo que la producción industrial el año pasado, el año 24, tuvo un comportamiento negativo y este año, en lo que va de año, también ha caído un 1,1%. Exactamente igual con la cifra de negocios, también en negativo tanto el año pasado como la cifra de negocios industrial, y quizás son los afiliados los únicos que están manteniendo una cierta tasa de crecimiento. Mirando el índice de producción industrial a lo largo de los trimestres, pues lo que estáis viendo aquí es que los rectángulos amarillos son las tasas intertrimestrales. El primer trimestre hubo un leve crecimiento, el segundo hubo una caída importante y el tercero ha habido un repunte que no ha sido capaz de compensar la caída del segundo, pero todo ello en una tendencia, las interanuales, como veis, son todas negativas, todo ello en una tendencia claramente a la baja. Por lo tanto, pues obviamente ahí estamos viendo cuál es nuestro problema. Bueno, un cálculo rápido que hicimos en su momento y que simplemente os lo comento, luego si queréis podemos comentar más, es el efecto que podían tener los aranceles en el PIB. Nosotros estimábamos que ese efecto podía ser como de 0,34 puntos porcentuales, pero nos preocupaba mucho más los riesgos indirectos, que son los que aparecen justo debajo de esta transparencia y que los dejamos para después, si queréis, para comentarlo. Las expectativas de los consumidores más o menos han permanecido más o menos estables, con una ligera tendencia a peor, pero más o menos estables a lo largo de este año, y las expectativas empresariales en un índice similar o parecido a lo que es el PMI están en estos momentos en un valor de 56,5, como os podéis ver ahí, muy parecido al valor del PMI compuesto de la economía española. Es decir, en principio las expectativas para el corto plazo no son malas. Y termino simplemente viendo las previsiones. Comentar rápidamente, zona euro, más o menos para este año y para el que viene se espera unas tasas de crecimiento similares. ¿Qué es lo que se va a producir? Se va a producir un rebalanceo. Los países que crecemos mucho, Francia y España, seguramente vamos a atenuar el crecimiento, y los países que van más retrasados, Alemania e Italia, van a mejorar. Ese rebalanceo es el que hace que al final la tasa de crecimiento vaya a ser similar el año pasado y este. En términos de precios nos vamos al 2%, o sea que en principio daríamos por cerrado ese ciclo. En el caso de España, la media de los analistas coincide exactamente con la cifra que os ha dado Oriol, y quizá una décima más para el año que viene esa media de los analistas. Y yo os enseño las nuestras, que siempre tienen retraso, son de junio, y efectivamente, como decía Oriol, pues hombre, lo que esperábamos en junio para España no era ni de lejos ese 2,9 que estamos viendo ahora. Nosotros en junio dimos una tasa de crecimiento del 2,4%, para el año que viene un 1,6%. Yo creo que se nos ha quedado corto las dos cifras claramente, y sin embargo en el caso de la comunidad autónoma, la comunidad autónoma damos una tasa de crecimiento del 2% y para el año que viene del 1,7% en junio. Dentro de un mes retocaremos estas tasas, más o menos ahí andaremos, o sea que pensamos que andaremos por esas cifras. Y nada más, doy por finalizada la... No sé si Ese es el año que vamos más puntuales. ¿Sí? Sí, sí. He cumplido, es que no me he fijado. Sí, sí, perfecto. Ay. Nada, tranquilo. Este no es espacio.
¿Sí? ¿Se me oye? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues uno también a todos. Antes Miquel empezaba asociando economistas y odontólogos, luego ha sido Keynes, pero bueno, lo has recordado, ¿verdad? Luego Joseba hablaba del miedo a los odontólogos, ¿no? Que no se equiparara el miedo a los economistas. Oriol ha hablado de pesimistas y optimistas, pero yo tengo que recordar aquí, además que estáis delante de 3 economistas, que la economía siempre se le ha llamado la ciencia triste, ¿vale? Entonces eso, bueno, tiene un motivo, y es que habla siempre de las cosas de comer, y las cosas de comer son serias. Entonces, desde esa perspectiva, desde una, digamos, tristeza conceptual, ¿no? Pues vamos a abordar, yo creo, 3 puntos así un poco que creo que son importantes. Por un lado, todo el tema geopolítico, que a base de repetir yo creo que está aburriendo, pero que es fundamental. Hace unos años la cuestión geopolítica servía para adornar una conversación. Era, pues, no sé, como un pequeño broche el que tenías que poner tu nota cultural, ¿no? Pero era algo que queda muy lejos de los ciudadanos y de las empresas, vamos a decir, habituales. Y ahora es justo al contrario. O sea, la geopolítica te la encuentras hasta en los centros comerciales. Bueno, por lo tanto, tenemos que abordar un poquito esto. Y luego tenemos que abordar aspectos de preocupación ciudadana y aspectos de preocupación empresarial. Entonces, más o menos, en estos 3 subconjuntos vamos a dividir un poquito la conversación. Empezando por la geopolítica, yo sé que me están mirando un poco raro porque posiblemente dirán, a ver qué me pregunta, ¿no? Y sobre todo es fundamental porque además me han inspirado, es decir, esta pregunta es una pregunta improvisada, vale. Porque no nos lo habías dicho. No os lo había dicho. Me habéis inspirado con vuestra magnífica exposición. Claro, yo lo que tengo claro es ahora mismo que el orden internacional que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial está roto. Y también tengo claro que no queremos ser conscientes de ello. Hasta el punto de que ya incluso invadir territorios es algo que empieza a ser normal. No es normal del todo, pero empieza a ser normal. Y hasta el punto de que tiene ya, digamos, una justificación filosófica, política y conceptual. No sé si habéis oído hablar de los estados civilizacionales, pero el estado civilizacional es ahora una teoría sociológica que justifica que determinados estados que se consideran civilizacionales puedan abordar, entre comillas, término marinero, otros estados. Entonces, más o menos en el mundo ahora mismo hay 4 estados civilizacionales que no tienen ningún empacho en decir que lo son. Entonces tenemos Estados Unidos, tenemos Israel, tenemos China y tenemos Rusia. Entonces, claro, todo esto pues, lo que está es generando un conflicto importantísimo. Rusia, por el carácter de su líder, pues es muy explícita. Estados Unidos, por el carácter de su líder, es también muy explícito. Israel, pues lamentablemente, también está siendo muy explícito. Pero ahí tenemos al 4º agente que está a la China callando y que está actuando continuamente, bueno, pues, en todos los elementos que puede, ¿no? Entonces, opinión absolutamente personal, subjetiva, desde vuestro conocimiento. Y se acaba de aprobar, están en ello, en el 15º Plan Quinquenal de Desarrollo en China. Y más o menos lo que está diciendo este plan es que nos vamos a olvidar del exterior y nos vamos a centrar en el interior. Entonces, nosotros ahora vamos a potenciar, nosotros China vamos a potenciar nuestra demanda interna y nuestra relación con el exterior va a ser una relación absolutamente condicionada a conseguir inputs para el beneficio de nuestro país y nuestros ciudadanos. Entonces, es un cambio, es un trastoque importante de lo que China quiere hacer respecto a lo que ha sido hasta ahora, ¿no? en el mundo. Y por eso, precisamente, está cambiando todas las relaciones comerciales. Son relaciones comerciales ahora muy selectas. Entonces, le han llamado la ruta de la seda porque también son, digamos, siempre intentando despistar, ¿no? con esas reminiscencias del Antiguo Oriente, ¿no? la ruta de la seda, que queda muy bien, pero en el fondo lo que quiere decir es que
que yo te quito los materiales raros, yo te quito las materias primas y vamos a ver qué hago contigo. Entonces, quieren abrir muchas rutas de la seda. Y como colofón de esta mini exposición, motivación de la pregunta es que de los 10 puertos del mundo que son hubs y que todos los contenedores del mundo pasan por esos 10 puertos, al menos 7 ya tienen concesión china, es administración china y están bajo mando chino, ¿no? Bueno, esto, ¿qué repercusión puede tener? Porque hablamos de Estados Unidos y los aranceles, hablamos del gas ruso, hablamos del colapso que genera Ucrania, todo el conflicto Gaza, pero es que China siempre permanece oculta. Entonces, no sé qué opinión tenéis de este giro, si va a ser relevante, no va a ser relevante, y es opinión, o sea, en ningún caso es una responsabilidad de predicción. Vale. Bueno, pues... Joseba. Yo no sé cómo te hemos motivado esta pregunta, es la primera cuestión. Bueno, sí que es verdad, y si me empiezas, fíjate, estaba pensando, ¿no? Cuando estabas haciendo la exposición de motivos, estaba pensando que en estos momentos, de todos los países que has dicho, pues los gobernantes que están en estos momentos en esos países, pues son, no sabría si esta palabra se puede usar aquí, pero voy a usarla, sinsorgos. Es una palabra bilbaína que te la traducirá luego seguramente Jon. En euskera es ganorabaco, pero bueno. Vale, no, efectivamente, como tú bien has dicho, yo distinguiría dos cosas, o distingo dos cosas, o al menos yo las he entendido así. Una cosa es la geopolítica y otra cosa es la geoestrategia económica, ¿sí? Entonces, ¿qué diría? Efectivamente, estamos viendo en los últimos tiempos, particularmente de manera muy, muy clara, después de la guerra de Ucrania, que hay una confluencia de intereses en unos cuantos países, China, Rusia, Corea, Irán, una confluencia que de alguna forma está tratando de, bueno, pues antioccidental, una confluencia que lo que pretende es discutir o de alguna forma eliminar la fortaleza de ese sistema liberal que estaba instaurado, ¿no? Y esto, claro, plantea dos elementos. Uno es en el ámbito ese de la geopolítica, el de los territorios y tanques, ¿no?, que tú decías, ¿no? Claro, en ese ámbito, en estos momentos estamos viendo cosas, esa colaboración se está cristalizando en cosas como que los coreanos pelean con Rusia en Ucrania, como que los iraníes venden drones o dan drones a los rusos para la guerra de Ucrania, como que China está con su armada rodeando o dando paseitos por cerca de Taiwán, o incluso Japón. Yo creo que la semana pasada se acercaron a una isla que no me acuerdo su nombre, ¿no? Claro, este es un entorno, yo creo que muy complejo, porque, claro, si surgiese una tensión, esa tensión podría reproducirse también en otros puntos y desde el punto de vista occidental sería muy difícil darle respuesta, ¿no? Pero desde una perspectiva ya, si vamos ya a la otra parte, ¿no?, a la vertiente de geoestrategia económica, ¿yo qué te diría? Te diría que ahí hay dos líderes, uno es Estados Unidos, otro es China, como tú bien has dicho. Fíjate, y permíteme ir atrás, porque como no he podido ordenar estas ideas, si me dejas ir atrás, te diría que en cualquier caso, incluso dentro del ámbito de la geopolítica que hemos dicho antes o que he estado comentando, yo creo que tampoco los intereses son del todo comunes entre Rusia, que tú lo has dicho, y China. O sea, yo creo que Rusia sí tiene ese ánimo expansionista, seguramente reminiscente de su pasado, pero China yo no creo que tiene esa visión. Tiene más una visión de convertirse o erigirse en un líder tecnológico dentro de lo que es Asia. O sea, que la visión de Asia por parte de ambos yo creo que es diferente, ¿no? Y luego decía que desde el ámbito de la geoestrategia económica, yo te diría que están esos dos grandes líderes, están planteando la lucha en dos ámbitos muy claros, de la tecnología. Fundamentalmente la tecnología es el ámbito donde se está planteando esa lucha. También, si quieres, en el ámbito de las finanzas, ¿no? Por parte de China hay un intento de desdolarizarse y por tanto, también hay una tensión. Y el terreno estratégico donde están volcando esa pelea es en el sur, ¿no? Tanto en lo que es América Latina o como lo que es África, ¿no? Claro, en África, Occidente, vamos vendiéndoles las bondades de la democracia, pero eso no sé si está calando con suficiente fuerza, porque los chinos llegan allí y financian sin condicionalidades de carácter político, ¿no? Entonces, en cualquier caso,
también será relevante ver qué respuesta dan esos países, ¿no? Tampoco es claro que se vayan necesariamente a alinear con unos y con otros, sino que seguramente intentarán ver también cuáles son sus intereses en ese nuevo mapa. Yo diría que vamos a una especie de anarquía estratégica, no sé cómo resumirlo, ¿no? Un entorno claramente más complejo que el que hemos vivido. Añado. Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Vale, dos cosillas. Yo he tenido un poco más de tiempo para pensar, pero aún así tampoco no... Dos cosas. Yo creo que China es ya indudablemente un líder mundial en la capacidad tecnológica. Digamos, esto yo creo que es los últimos 2 años se ha hecho evidente y así lo reflejan los principales indicadores de capacidad tecnológica en los que se encuentra prácticamente empatado con Estados Unidos, y en las primeras posiciones que antes estaban pobladas por países europeos, ahora están pobladas por los países asiáticos que se encuentran alrededor de China, ¿no? O sea que claramente es el candidato a liderar el nuevo ciclo de crecimiento económico junto con Estados Unidos, y para, digamos, llevar a cabo esa aspiración desde hace varios años, que tiene una estrategia que es pública, y igual no aparece en el día a día en los periódicos, pero los analistas económicos, digamos, la vemos claramente en los indicadores de pactos económicos y políticos con varios países bajo el paraguas de la nueva ruta de la seda, que no tiene nada de la seda, porque, digamos, no solo es una alianza con los países que antiguamente pues formaban esa ruta, sino que hay muchos países africanos y de América Latina y algunos europeos también, y eso lo ves clarísimamente y ha ido a más los últimos trimestres cuando analizas la evolución no solo de las inversiones extranjeras directas por parte de China, sino también las relaciones comerciales. Relaciones comerciales con Chile han aumentado muchísimo, con el Congo han aumentado muchísimo, etcétera, etcétera. O sea, hay una clara diferenciación entre la evolución de las relaciones comerciales de China, y es abierta y es pública, y también en estos Memorandums of Understanding, ¿no?, que acompañan estas inversiones, ves cambios en los patrones de voto de estos países en la ONU, o sea que, digamos, va más allá de lo estrictamente económico, ¿no? O sea, esto por un lado. Y para mí la segunda derivada, y que la que nos debe interpelar más, es la respuesta europea, ¿no? Europa como proyecto, digamos, que nació hace 70 y pico años, ¿no? ¿Ya? Era un proyecto de paz. Era un proyecto de paz, no concebida como un actor geopolítico, sino que fue acompañado del desarrollo de los organismos multilaterales que se encuentran en crisis o abandonados en la situación, digamos, de resurgimiento de las grandes potencias económicas, ¿no? En este contexto, que yo creo que ya es aceptado por los grandes actores políticos y económicos europeos, igual todavía no por el gran público, sino lo que tenemos que pensar es, en este nuevo contexto, cómo se transforma el proyecto europeo, cómo se adapta, ¿no? Cómo conseguimos hacer un paso adelante en todo lo que es el mercado interior, porque esto, digamos, es para lo que inicialmente fue concebido, pero el momento actual lo hace imprescindible, porque sabemos que solo así las grandes empresas europeas podrán ganar competitividad, productividad y, por tanto, competitividad, y ser actores que compitan con los rivales americanos y chinos, ¿no? Mercado interior, no solo de productos y de bienes, que está más desarrollado, pero en servicios, también financieros. Claramente hay que hacer un paso adelante en integración en defensa, porque el momento también lo exige. Todo ello difícilmente se podrá hacer si no va acompañado también de un desarrollo institucional y, por lo tanto, integración política, porque sin eso pues tampoco es difícil que podamos hacer pasos adelante en todo lo que es
finanzas públicas a nivel europeo, ¿no? Claro, son muchos elementos que en algún momento tienen que hacer un paso adelante, que hace muchos años que lo decimos, pero que el contexto actual pues lo hace más urgente, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido una magnífica respuesta, ¿no? O sea, por un lado tenemos incertidumbre, es decir, primera recomendación, por favor, guardad un excedente organizativo y emocional para lo que pueda pasar, porque va a pasar y no sabemos qué es. Y en segundo lugar, tenemos un bloque geoestratégico que se llama Unión Europea, a la que posiblemente no valoramos lo suficiente. Ahora mismo, si fuéramos un buen mercado interior unido, seríamos una magnífica potencia mundial. Y todavía a nivel internacional mantenemos 130 acuerdos con diferentes países y regiones del mundo. Es la zona que más acuerdos tiene firmados en el mundo, pero no los empleamos. Entonces yo creo bueno, pues, y esto además limita el alcance de vuestras previsiones, para que nadie diga, pues no se han cumplido, bien, pero si no se han cumplido, es que se cumplan en este contexto es realmente muy difícil, ¿no? Bueno, directamente aterrizamos a preocupación ciudadana, vivienda, ¿vale? Bueno, en vivienda, lo aparentemente más polémico lo voy a decir yo, ¿vale? Luego ya a vosotros os voy a pedir. En vivienda yo creo que, evidentemente, y lo ha dicho Oriol antes, hay una demanda clarísima, insatisfecha. Pero también es verdad que hay un discurso social que en este momento es bastante despistante, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Cuando se habla de emancipación, no se tiene muy claro qué es emancipación. Cuando se habla con viejas generaciones, emanciparse era ir a vivir a casa de los padres de una de las dos partes, ¿no? Ahora ese modelo obviamente no funcionaría, pero bueno, hay que comentarles también a los jóvenes que nunca la emancipación fue gratis. También hay que comentar que parte de la presión de la demanda de la vivienda se debe a las nuevas roles sociales que vienen de las libertades que hemos conquistado. Por ejemplo, pues un divorcio que está en un 33% en este momento, por debajo de 38% en un 50%. Bueno, eso exige una necesidad de vivienda superior. Estamos hablando de nuevo tipo de familias, mucho más reducidas, monoparentales, etcétera. Nuevos modelos de emparejamiento, donde parejas en ejercicio, ¿verdad? Cada una vive en su casa. Bien, en fin, todo esto presiona también hacia la demanda. Y luego también estamos con mínimos, me fijo en la vivienda pública, con mínimos que son entre 75 y 80 metros cuadrados, ¿no? Por debajo de 70, 75, 80 no se pueden construir. Bueno, eso también es otra presión subterránea a la propia, consideración de la necesidad de vivienda. Bueno, en todo este contexto falta un dato, o a mí por lo menos me falta un dato, lo he repasado y no lo he encontrado en ningún lado. En 20 años, si la esperanza de vida se mantiene, en 20 y tantos años, hay un montón de viviendas que podrán liberarse porque estaban en manos de los baby boomers, entre los que me incluyo, y bueno, pues en 20 y tantos años, la esperanza matemática es determinante, pues estaremos en operación despegue. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué va a pasar con ese excedente? ¿O seguiremos teniendo necesidades, ¿no? Entonces, yo tampoco quiero comprometer ni a Joseba ni a Oriol con respuestas a corto plazo, porque no existen, pero ¿cómo veis qué posibilidades hay de ir abordando con cierta racionalidad el problema de la vivienda? Oriol. Val. Sí, yo en la presentación ya un poco he mostrado las grandes cifras y la preocupación un poco que tenemos desde CaixaBank Research de la evolución reciente, digamos, de los principales indicadores referentes al sector inmobiliario y el acceso a la vivienda, ¿no? Un poco yo creo que lo ha explicado muy bien. Por un lado, hemos tenido un aumento de la demanda, especialmente los últimos 3 años, de la demanda de vivienda por encima o muy por encima de lo que esperábamos.
Además de los aspectos que comentabas, yo diría que otro relevante es el auge o el fuerte crecimiento de la demanda extranjera por personas, digamos, sobre todo europeas, que vienen de vacaciones aquí y les gusta y pues, también quieren una casa, o personas que se retiran del norte de Europa y vienen a disfrutar del sol que tenemos. Una parte es demanda extranjera, otra parte es crecimiento demográfico, ¿no? O sea, la población española venía creciendo 0,2%, 0,3% al año en promedio entre 2014 y 2019 y llevamos 3 años con un crecimiento alrededor del 1%. ¿Vale? Es un aumento sostenido y muy significativo que no esperábamos. Entonces, dentro de 20 años igual estamos en otro contexto, pero a día de hoy hay una presión de demanda inesperada e importante que no está yendo acompañada de un aumento de la oferta capaz, digamos, de mantener el mercado en equilibrio. Me parece que es así. Tenemos visados de obra nueva que finalmente presentan a nivel agregado una tasa de crecimiento importante, algo superior al 10%. Nos iremos probablemente este año alrededor de 140.000 visados, el año que viene igual llegamos a 150.000, pero es que venimos de unos años de creación de hogares superior a los 200.000, ¿no? Entonces, la oferta está respondiendo, pero seguramente no suficientemente rápido. Y si miras por zonas, en las zonas donde más crece la población, incluso los últimos meses vemos que está cayendo la oferta. O sea, ahí yo creo es donde está la tensión y es importante, digamos, que esto en los próximos meses, trimestres, se dé la vuelta para que estas presiones en precios, especialmente concentradas en las grandes ciudades y que afectan sobre todo a los colectivos más vulnerables, pues vayan a menos, ¿no? Vale. Bueno, primero agradecerte que me hayas dado 20 años más de vida, que eso siempre está muy bien saberlo. Bueno, yo tengo aquí una ventaja, ¿no? Más de una vez, John y yo somos compañeros en otros ámbitos y alguna ocasión ya le he oído hablar de este tema, ¿no? Lo cierto es que, de todas maneras, por mucho que te he oído hablar, tampoco creo que tengo clara una respuesta, pero básicamente el planteamiento es muy sencillo y en lo que respecta, por ejemplo, a la comunidad autónoma, ¿no? Nosotros somos una comunidad que desde hace 25 años estamos entre 2.100.000 y 2.200.000 y poco habitantes y de repente empezamos a notar que hay escasez de vivienda, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué ha pasado? Vale. Efectivamente eso tiene que ver con lo que estaba ahora mismo, con unos elementos que estaba ahora mismo apuntando Oriol, ¿no? Es decir, el ritmo de creación de hogares es superior al ritmo al que aumenta la población. ¿Y eso por qué está pasando? Bueno, pues por factores como el que ha dicho John, ¿no? Por un lado, está disminuyendo el tamaño medio de las viviendas. ¿Qué hay detrás de eso? Pues estas formas nuevas que estamos ahora viviendo de divorcios o familias monoparentales, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Y seguro que hay muchos más elementos que inciden en ese hecho, como por ejemplo pues, el fenómeno de los cambios de localización deseada. Es decir, si yo vivo en un pueblo y de repente quiero ir a tal zona de una ciudad, pues evidentemente eso es un cambio de localización que tiene un efecto en que dejo una vivienda vacía, pero que si todo el mundo quiere ir a esa zona de la ciudad, automáticamente te encuentras con una zona tensionada, ¿no? Con lo cual, esto es complicado de ver, ¿no? Otra cuestión también son el uso de las viviendas para otras cuestiones. Me estoy refiriendo a elementos de carácter turístico y demás. Luego es posible también que hay un elemento que también incide, que es el hecho de que, bueno, pues hay muchas casas que están obsoletas, es decir, que necesitan una rehabilitación. Eso puede ser un freno también para que la gente adquiera ese tipo de viviendas, ¿no? Y lo que no sé es si la traslación el día que nos vayamos al cielo, los baby boomers, si la traslación de ir al cielo y una vivienda libre va a ser inmediata, porque veremos a ver qué hacen nuestros herederos, ¿no? en esta cuestión, ¿no? Bueno, en resumen, yo creo que son como muchos los factores que están incidiendo en ese problema, ¿no? Y entonces
Me parece que, obviamente, no construir es una barbaridad, entre otras cosas porque tensiona los precios, pero te puedes ir a elementos también muy relevantes como que puede afectar a la natalidad, ¿no? Entonces, pues eso es una barbaridad. Construir mucho también es una barbaridad porque, evidentemente, como estamos viendo, dentro de unos cuantos años, en principio, pues van a haber muchas viviendas que en principio van a estar o que pueden estar libres. Por lo tanto, ¿cuál es la solución a esta cuestión? Pues no se me ocurre mucho, se me ocurre una salomónica, o sea, una de estas que dices, bueno, pues ni frío ni calor, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es una construcción inteligente, es decir, no una construcción masiva, sino inteligente y orientada seguramente a los alquileres de carácter asequible y una política, si quieres, agresiva de movilización del parque que tenemos, ¿no? Yo diría, no sé si más construcción, yo diría mejor construcción y mejor gestión, más o menos. Muy bien, pues muy bien. Yo creo que está muy bien, ¿eh? Bueno, y ya para entrar, porque ya sé que tenemos que ir terminando, ¿verdad, Miquel? Hay una última pregunta, ya más de preocupación empresarial. Europa lo que tiene es, entre otros, un problema de financiación. Necesita mucha más financiación para abordar inversiones tanto empresariales como relacionadas con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, pero no tiene un mercado financiero muy desarrollado. Entonces, yo voy a hacer una pregunta, pero al mismo tiempo es triple, ¿no? Es decir, ¿sería bueno un mercado financiero único? 2, ¿sería bueno que existiera el bono europeo, que pudiera competir con el bono norteamericano, que se lleva parte importante de los dineros financieros europeos? ¿Y es bueno mantener la fortaleza del euro frente al dólar? Un poco, este sería, no sé, Joseba, si... Bueno, a ver, esto nos podría dar para un rato. Bueno, evidentemente sí, o sea, yo no creo que haya ningún economista que, le miro a Oriol por si acaso, pero no creo que haya ningún economista que diga que no sería bueno un mercado financiero único en Europa. Esto lo veo clarísimo. Evidentemente eso requiere un mercado de capitales unificado y requiere también, si quieres, de una, digamos, una regulación bancaria o lo que es el sistema de regulación bancaria también perfectamente cerrado. En cuanto a la bancaria, tenemos el mecanismo de supervisión cerrado desde hace ya, pues yo creo que casi como 10 años, y el mecanismo de resolución. Y lo que nos falta es todo lo que tiene que ver con el sistema de garantía de depósitos. Eso es lo que nos faltaría. Y en cuanto al mercado de capitales, pues un paso importante sería lo que tú apuntas, que sería, por ejemplo, el bono europeo, ¿no? Todo esto redundaría en una mejor asignación de recursos, una mayor eficiencia, una mayor liquidez, es decir, solamente elementos buenos. ¿Qué es lo que veo yo? Hombre, lo que veo yo es que falta, a pesar de que las instituciones europeas yo creo que intentan apoyar esta línea de trabajo, yo creo que por parte de los países hay bastantes reticencias, ¿no? Hay bastantes reticencias a dar esos pasos, ¿no? Y por lo último que has dicho, que has dicho del tipo de cambio. En cuanto a la fortaleza, pues ahí también yo me iría a una solución salomónica. O sea, no creo que sea bueno en este momento que estamos viviendo con estos shocks de oferta y demás, ni un euro débil ni un euro fuerte. Dices, un euro débil, pues hombre, automáticamente te encontrarías con que te puedes encontrar con problemas de inflación, te podrías encontrar con dificultades a la hora de comprar energía, que es uno de los elementos que tú necesitas. Un euro fuerte, pues un euro fuerte, si además eso le sumas aranceles, pues hombre, te va a costar mucho más vender, ¿no? Entonces yo creo que el euro, sobre todo lo que tenemos que mantenerlo es yo diría en una banda entre 1 y 1,15, aventurándome así, ¿vale?, a abuela pluma, y que se mantenga con estabilidad, con poca volatilidad ahí, ¿no?, en el entorno en el que estamos ahora. Sí, sería de gran ayuda. Yo creo que hay un gran consenso en que hubiera una mayor integración, digamos, financiera en Europa por muchos motivos, desde la resiliencia del sector financiero hasta la capacidad de financiación, digamos, del tejido productivo y especialmente el innovador, ¿no? El freno que hay es sobre todo de la fragmentación regulatoria, un poco lo que está yendo
o empujando en sentido contrario es las necesidades crecientes de inversión en tecnología por parte del sector financiero, especialmente el bancario, y puede llegar un momento en el que esto sea suficientemente importante y genere suficientes economías de escala como para que, a pesar de la fragmentación, digamos, regulatoria, empecemos, digamos, a ver una integración mayor del sector bancario y financiero, ¿no? Yo creo que todavía no estamos allí, pero puede este ser uno de los elementos, digamos, que cambie el tono en esta dimensión. El bono europeo, yo creo que las bondades de tenerlo son de sobras conocidas y ahí hay un gran consenso. El tema es lo que hay detrás de esto, ¿no? Es el tejido institucional sobre el que eso se crea. Y ahí ya no hay tan acuerdo, ¿no? Porque si es solo un bono europeo para financiar más gasto de unos estados, algunos de ellos con niveles de deuda ya muy elevados y algunos de ellos con una presión fiscal ya muy elevada y que, digamos, solo así ven mayor crecimiento del gasto público, pues igual no, ¿no? O sea, hay que, digamos, no, el debate no es bono europeo sí, no, bono europeo no, es cómo y para qué. Y ahí yo creo que, desafortunadamente, pues todavía no hay un consenso, ¿no? Yo pensaba que la implementación de los fondos NGU, que parece desconectado, pero podría haber sido una gran oportunidad si como esquema de financiación europeo se mostraba, digamos, que programas como este tenían una capacidad de impacto ahí donde se desplegaban clarísimamente positiva, ¿no? Bueno, esto termina el año que viene, entonces lo evaluaremos. Si hay un consenso amplio en que esto es positivo, igual es un elemento más que ayuda en este sentido, ¿no? Y lo del euro, el tipo de cambio siempre es endógeno, o yo lo entiendo así. Un euro fuerte como resultado de una Europa que hace un paso adelante en todas las dimensiones y se convierte en un área económica de referencia aún más. A nivel mundial, pues bienvenido sea, pero un euro fuerte per se no, es un euro fuerte como resultado de, ¿no? Y en eso estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos terminando. Yo antes os he hablado por concluir, antes he hablado de la tristeza, ¿no? De la ciencia triste, y decía que lo relacionaba con las cosas de comer. Pero bueno, las cosas de comer tienen mucha relación con la verdad, ¿no? Entonces yo aquí rescato una frase de Ortega y Gasset que dice que si escondes la verdad, esta planifica su venganza. Entonces yo espero que hoy hayamos contribuido, ellos dos, hayan contribuido a acercarse a esa verdad. Como estoy convencido que sí, pues os pido un aplauso para ellos y muchas gracias por asistir. Por dar cierre un poco al asunto, bueno, que no se me olvide comentar que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No sé si lo he dicho bien. Y luego, bueno, ya sabéis que suelen estar bastante valorados los informes, los análisis, los estudios, cuando son a largo plazo. Por ejemplo, el que antes he comentado de Keynes, pues de las perspectivas o las posibilidades económicas de nuestros nietos, al final era una visión desde los años 30 del siglo pasado a 100 años vista. El famoso informe también del Club de Roma de los límites del crecimiento, al final también era una visión a 100 años vista desde los años 70 del siglo pasado. Pero claro, para llegar al largo plazo es conveniente pasar por el medio y por el corto. Y estos análisis tan profundos que hacemos de corto plazo con estos auténticos especialistas en economía, pues nos vienen muy bien porque además lo repasamos, contamos con vosotros, contaremos para el año que viene también y bueno, y nos permite pues estar muy al tanto del asunto y aunque, como has comentado antes, lo del ceteris paribus, pues pueden que cambien las circunstancias, ¿verdad? Pero bueno, pues con lo que hay es el análisis que se puede hacer. Y bueno, agradeciendo a todos vuestra presencia, ya sabéis que ahora tenemos un cafecito, que podemos seguir comentando las jugadas del partido y muchas gracias a los presentes, al moderador y a los ponentes y bueno, ya os avisaremos también cuando tengamos prevista la próxima conferencia. Bueno, eskerrik asko denoi eta, bueno, beste txalo bat.